Buenos días para todos. Y en primer lugar, quiero comenzar por un agradecimiento por los mensajes que recibí en esta semana preguntando por la salud de mi amigo, a quien hice referencia en la última ocasión. Eh, Debo decirles que ya se encuentra mucho mejor, aun cuando todavía tiene dificultades de diversa índole, pero afortunadamente el accidente fue complicado y con consecuencias muy amenazantes, pero fueron controlados a tiempo las situaciones que se presentaron. Así que les agradezco porque se hayan interesado en la salud de él. Antes de abordar el tema del cual nos ocuparemos hoy, que será el del escritor japonés Mishima, quiero referirme especialmente a dos mensajes que recibí en el curso de estos días relativos a la exposición que hice sobre el psiquiatra francés Clerambault. Uno de ellos es de Miguel Lopera y otro es de Darío Restrepo, ambos presentes hoy en esta actividad. Miguel destaca la importancia que tiene para la formación del analista entender adecuadamente la relación de Lacan con las ideas de Clerambault, que va a desembocar pues en una concepción específica de la psicosis, el cual es un punto que igualmente destaca Darío. Es claro que una adecuada comprensión de el edificio teórico de Lacan exige comprender de qué manera Lacan elaboró las proposiciones de Clerambault, que como lo dijimos en la ocasión anterior, Lacan lo conoció siendo aún un psiquiatra en ciernes, pero que 20 años más tarde siguió retomando las ideas de Clerambault una vez tenía la posibilidad de interpretarlas desde un punto de vista psicoanalítico. Y en ese sentido, Miguel con acierto señala cómo ese, ese examen que hace de Clerambault, Lacan, le permite a Lacan, quizás definitivamente, tomar distancia por una interpretación meramente organicista del funcionamiento de la subjetividad humana, sea cual sea el orden donde ella se mueva. Por lo tanto, que haya logrado transmitir adecuadamente algunas ideas relativas a Clerambault justifica el trabajo que realizamos. Darío expresaba algo muy semejante a lo que expresaba Miguel, precisando que la teoría de la forclusión del nombre del Padre exige la comprensión de la teoría del automatismo mental. Esto que no es obvio, creo que está muy bien dicho por Darío
y quiero en ese sentido acentuarlo porque me parece fundamental para la comprensión pues de las ideas de Lacan, la significación que tuvo el concepto de automatismo mental en la idea de la forclusión del nombre del Padre. Así pues que quiero agradecerles a Miguel y a Darío por sus mensajes que, pienso yo, condensan lo que tal vez otros asistentes a esta actividad también quisieran señalar. Esto en lo relativo pues a la última ocasión. Hoy nuestro tema es bastante diferente. Voy a hablarles del escritor Mishima, Yukio Mishima, nombre que no es propiamente ni un seudónimo ni el nombre de Mishima, puesto que él se cambió su nombre y adoptó tanto para la vida pública y la vida corriente como para su producción literaria el nombre de Yukio Mishima. Tal vez haya la ocasión de volver a este punto en la medida en que sabemos que el nombre propio no es un asunto indiferente en la subjetividad humana y que es un punto de referencia fundamental del sujeto para su relación con el mundo. Así pues que, sin que ahora me refiera a ese punto, señalo pues la significación que tiene ese cambio que Mishima introdujo en la manera de nombrarse. Ahora, habrán notado que acentué que se trata de un escritor. Y lo digo porque en la última ocasión cometí el error de decir que se trataba de un pintor. Mishima no era un pintor, sino ante todo un escritor, a pesar de que tenía para él una alta significación la estética visual, una estética que, vale la pena notarlo a raíz de mi error, es tan significativa que hizo de ello inclusive una empresa con su cuerpo. Quiero decir que Mishima, que era delgado y casi un enclenque, un hombre algo enfermizo en su juventud, o en su infancia mejor, y adolescencia, se preocupó por hacer de su cuerpo algo bello, al punto que lo consiguió a través de un trabajo diario y muy disciplinado durante largos años, en el cual llegó a convertir pues su cuerpo casi en una escultura. Al punto que, por ejemplo, vamos a ver si tenemos ocasión de hacer unas consideraciones sobre ese punto, que llegó
a hacer exhibiciones de su cuerpo, no por narcisismo, sino por mostrar efectivamente la importancia que tenía el cuerpo en la vida humana y por lo tanto la exigencia, si se quiere, ética, así lo concebía Mishima, de cuidar del cuerpo. Para Mishima no era simplemente un asunto de vanidad o un asunto de seducción, que lo fue, porque también usó su cuerpo como hecho de seducción, sino también para subrayar algo que él concebía como una ética de las relaciones con la vida. Podría intentar explicar el porqué de mi lapsus o de mi error al señalar que Mishima era un pintor. Seguramente en ese error confluyen hechos diversos, como en general confluyen múltiples hechos en la producción de los actos fallidos. Ustedes conocerán de sobra, por ejemplo, los desarrollos de Lacan y de Freud al respecto, en los que muestra bien la complejidad que tiene un lapsus, por ejemplo. Seguramente entre esos hechos que me alimentaron mi lapsus se halla mi admiración por la pintura japonesa, la cual, si no la conocen, les recomiendo que la miren y con la seguridad de que encontrarán momentos de deleite y encontrarán en ese sentido motivos de reflexión. En efecto, la pintura japonesa, especialmente desde el siglo XIX, pero también antes, tiene figuras absolutamente extraordinarias. Recientemente, por ejemplo, a raíz de diversos fenómenos naturales, se ha hecho famoso un cuadro de un pintor japonés que tal vez ustedes conozcan, el cuadro al menos, que se llama La Gran Ola, que es una ola gigantesca que pintó un pintor que se llama Usaki, quien en ese, cuyo cuadro se ha convertido, por ejemplo, en un verdadero símbolo de lo que es un tsunami, pero también en una referencia con relación a los problemas actuales del planeta. Y bastaría pues pensar en eso para tener ya alguna idea de que la pintura no es simplemente un fenómeno, digámoslo así, contemplativo o para ser contemplado, sino que es la condensación de múltiples ideas en las cuales los pintores expresan su posición frente a diferentes asuntos de la vida. Ahora, ya que mencioné a Usaki, permítanme que les mencione los otros pintores de japoneses, porque hay uno que es de mis amores especialmente y a quien les recomiendo que al menos lo miren.
Se llama Utamaro, Utamaro que hizo una enorme cantidad de grabados y de cuadros al estilo japonés, en donde es posible apreciar la calidad del pincel y del trazo que tiene Utamaro. Creo que pocas figuras de la pintura, por lo menos de conocidos en el mundo contemporáneo, alcanzan la maestría en el trazo que tiene Utamaro. Así pues que les recomiendo que miren alguna vez, en algún rato que les sea posible, la pintura de Utamaro. Y hay otro pintor que, que les recomendaría en ese sentido, es otro pintor japonés, al cual he tenido la tentación de que hablemos de él aquí en más detalle, que es un pintor contemporáneo que vivió en París, quien se movió en círculos cercanos a los de Lacan, que se llama Fujita. Bueno, en fin, menciono simplemente esos nombres para comenzar a subrayarles, digamos, lo que podríamos llamar las realizaciones de la cultura japonesa. La cultura japonesa es una cultura ciertamente llena de realizaciones que le hicieron jugar al Japón un papel protagónico en diferentes momentos de la historia, entre los cuales cabe destacar el papel que jugó el Japón en la mal llamada Segunda Guerra Mundial. Pues conformó el Japón lo que se llamó el eje maldito, si se quiere, que conformaban Tokio, Roma con Mussolini y Berlín con Hitler. Esto no se da porque sí, por la casualidad, digamos, de cualquier orden, sino por la significación económica y política que llegó a alcanzar el Japón, que no es de la posguerra, sino que es desde antes de la guerra, lo cual produjo esa gran desgracia para el Japón que ustedes todos conocen, y es el hecho de que el Japón fue la víctima del mayor experimento armamentístico en la historia de la humanidad, como fue el lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, que es una verdadera vergüenza para la humanidad, asunto que marcó la historia del siglo XX y aún la de hoy, y que constituye un episodio inaceptable de la historia de la humanidad. Episodio con el cual, por ejemplo, un hombre infame
como Putin sigue amenazando hoy con ello a la humanidad. Habrán ustedes escuchado, por ejemplo, recientemente, cómo Putin, ante las sanciones que le ha impuesto Occidente por sus actos criminales, amenaza con el uso de la bomba atómica. Asunto que puede ser verdaderamente para tomar en serio, que podría afectarnos gravemente a todos. Una guerra nuclear hoy probablemente sería catastrófica para todos. Y este señor se considera con el derecho de seguir amenazando con la bomba atómica, a pesar y reclama como si fueran suyos ya territorios conquistados en esa guerra contra Ucrania, bajo la idea de que tiene ya derecho a convertirlas en territorio ruso. Bueno, esta referencia a un poco a ciertos elementos de la historia japonesa del siglo XX nos permite ir ubicando a Mishima, porque Mishima es un hombre forjado en medio de, de esa vorágine que sacudió al Japón casi durante toda la vida que vivió, que vivió Mishima. Mishima murió, como lo examinaremos con algún detalle, digamos muy pronto, de 45 años, y no obstante alcanzó a tener una producción que uno puede llegar a asombrarse, no solamente por su calidad, trataremos de ver algo de ello. Debo decirles, por ejemplo, que he leído con emoción casi que me llevó al borde de las lágrimas, diría yo, una novela de Mishima que les recomiendo vivamente que la lean, a la cual no me referiré hoy, pero sí espero referirme en la próxima ocasión, que es esta, Después del banquete, donde, por ejemplo, se narra algo extraordinario en muchos sentidos, como es una ceremonia muy especial que acontece en una ciudad del Japón que se llama Nara, en donde la realización de esa ceremonia es objeto de una peregrinación muy importante por parte del pueblo japonés. Y con esto que quiero marcar también ese rasgo tan propio del Japón que llega casi a impregnar la vida cotidiana japonesa, como es el valor de la ceremonia. Para el japonés, la ceremonia es algo esencial, al punto que, por ejemplo, todos conocemos de que inclusive el saludo de un japonés
es un acto ceremonial. Así pues que, digamos, encontrar una narración de un escritor cuya pluma es sublime, de una ceremonia japonesa, puede ser algo verdaderamente emocional. Les recomiendo, pues, pero repito, que lean, si les es posible, la novela de Mishima, que se llama Después del banquete, que probablemente examinaré en la próxima ocasión. Antes, quiero referirme un poco más a ciertos escritores japoneses. Y voy a hacerlo tras los señalamientos de un gran amigo mío quien me ilustró sobre la literatura japonesa, ya que él es un conocedor en detalle de la literatura japonesa. Es alguien que probablemente algunos de ustedes conocen, y es Alfredo de los Ríos. Alfredo de los Ríos es un conocido psiquiatra y psicoterapeuta que vive en Medellín y con quien tengo la fortuna de tener una buena amistad y quien conoce muy en detalle la literatura japonesa. Y Alfredo me recomendaba diversos aspectos de la literatura japonesa a través de autores que incidieron también en la formación de Mishima. Los coloqué aquí en el tablero y no sé si alcanzan a verse en la cámara, pero los menciono. Son Natsumo Shoseki, Yonichiro Tanizaki y Kobo Abe, a quienes no conozco, pero quien Alfredo me decía que cada uno de ellos merece leerse. Y hablábamos con Alfredo que naturalmente allí está ese gran maestro de la literatura japonesa que tal vez algunos de ustedes conozcan, y es Ichiro Kawabata. Kawabata eh, llegó a ser conocido en Colombia, por ejemplo, especialmente, pero seguramente en otros países de habla hispana, a través de García Márquez, que García Márquez en algún momento hizo un gran elogio de las novelas de Kawabata, y Kawabata, digámoslo así, en un cierto momento llegó a ser un escritor de referencia en Colombia. Sí, pues que le agradezco a Alfredo sus observaciones sobre la literatura japonesa, que se las transmito a ustedes, que tal vez tengan ocasión de leer algo de estos autores. Pues vamos a Mishima. Es bastante conocida una novela de Mishima que escribió siendo aún
muy joven y que se llama Confesiones de una máscara. Shima tiene el arte de precisar la esencia de un aspecto central de sus narraciones en sus títulos. Por tanto, les recomiendo que si se enfrentan a Mishima, lean sus títulos. No siempre bien traducidos al español, infortunadamente. No porque yo sepa japonés, sino porque es visible que hay errores en algunas traducciones. Tal vez lo señale un poco más adelante. No es el caso de las confesiones de una máscara, que fue la primera novela que publicó Mishima cuando tenía 24 años, repito, y en donde, por decirlo así, no solamente alcanzó una notoriedad ya mundial, porque rápidamente la novela se hizo conocer en todo el mundo de un autor de 24 años, sino porque le permitió a Mishima situar su subjetividad en su literatura, por lo menos de manera más franca. Y podría decirse que la novela le sirvió a Mishima para quitarse la máscara, lo cual implicó, por ejemplo, reconocer su condición de homosexual y declarar ciertos aspectos de su intimidad y del sufrimiento que ello le implicaba. Sufrimiento que tiene que ver con las contradicciones con las cuales él se ubicaba en un cierto momento, porque Mishima, digámoslo, no solamente habla allí de su homosexualidad, sino que inicia un cierto combate que algunos podrían calificar de misógino contra el afeminamiento de los hombres. Y en ese sentido revela allí una posición que naturalmente podremos examinar bien en lo que ello implica, pero que le va a conducir a muy diversos puntos de relación con la vida. Sí, pues que Shima incursiona en las letras japonesas desde muy temprano y va a ocupar un lugar tal que siendo muy joven, antes de los 45 años, llegó a ser postulado al Premio Nobel de Literatura, lo cual es significativo, porque sabrán ustedes
que normalmente la Academia Sueca solamente considera autores muy consagrados como candidatos al premio Nobel. 2 años antes de la muerte de Mishima fue candidato pues al premio Nobel, premio que no le otorgaron. Lo que sí le otorgaron a Kawabata en el año 68. Mishima muere en 1970. Le otorgaron el premio Nobel a Kawabata y este declaró su asombro porque le hubiera sido concedido el premio Nobel a él. Decía más o menos que la Academia Sueca se habría equivocado en su decisión, puesto que cómo lo habrían elegido a él como premio Nobel, existiendo un escritor de las dimensiones de Mishima. Eso señala bien, digamos, la naturaleza literaria de Mishima, que repito, siendo pues muy joven, ya ocupaba un lugar preferencial en las letras del planeta. Ahora, quisiera decir algo más sobre el Japón, puesto que a pesar de que quizás todos tengamos referencias de qué es el Japón, tengo la impresión de que puede haber cosas que son desconocidas o errores que deben ser corregidos. Lo primero que quiero destacar es que ese país que se llama el Japón está asentado en 6.800 islas. 6.800 islas, lo cual dice muchísimas cosas ya. Habla, por ejemplo, de una cierta dispersión de su cultura. Dispersión que consigue ser reunida en un solo eje a través de un esfuerzo sociopolítico gigantesco, ya que la historia del Japón se podría decir que es una lucha de clanes. Es una lucha de clanes que cada uno de ellos tenía sus propios territorios en el cual la geografía del Japón tuvo una incidencia significativa. Pero decir que el Japón es una nación constituida por 6.000 islas, más de 6.000 islas, 6.823 si mal no estoy, dice también otras cosas. Por ejemplo, dice algo que me ocuparé de ello aquí, que observen el título de la novela que les propongo, dice de la significación de el pescado. Hablaremos un poco, porque la novela nos lo impone,
de la gastronomía japonesa, de la cual todos conocemos, por ejemplo, el sushi, que hace parte ya de la gastronomía mundial y que es un aporte, una contribución importante del Japón a la gastronomía del mundo. Y 6.800 islas dicen también, por ejemplo, que se necesita un esfuerzo cultural y político gigantesco para llegar a producir una unidad de una población enorme. A pesar de que el Japón no es una nación o un país muy grande, está disperso en muchas islas, pero muchas de ellas son pequeñas islas. La mayor parte de la población del Japón se halla concentrada en 5 grandes islas, en una de las cuales está la ciudad que todos conocemos, que es Tokio. Y Tokio hoy la señalan en diversas partes como la ciudad más grande del mundo. Es una ciudad que tiene hoy más de 30 millones de habitantes, lo cual tiene muchas implicaciones. Así pues que tener una idea de esa, digamos, dispersión y unidad del Japón, conviene considerarla para pensar también a Mishima, porque esa unidad de esa dispersión la consigue finalmente el Japón a través de una figura, y es la figura del emperador. Para nosotros, latinoamericanos, salvo quizás para México y Brasil, desconocemos qué quiere decir eso de tener un rey o un emperador. Y aún, por lo menos es mi caso y sé que lo es para muchos, esas figuras resultan inclusive un poco ridículas. Yo cuando veo la nobleza inglesa, por ejemplo, no sé si molestarme o reír, porque me parecen en general figuras ridículas cuya significación no entiendo. Pero estudiando un poco la historia del Japón, puede uno entender que la unidad de una cultura no se produce sin que exista una figura que de alguna manera cumpla un papel simbólico de unidad, que es lo que son hoy, por lo menos, las figuras de los monarcas que existen en el mundo. Figuras que más que poder tienen en ese sentido una función simbólica de unificación. Es el caso también de España, por ejemplo, que es
podríamos decir también es un archipiélago de culturas y que difícilmente consigue su unidad si no es a través de la fuerza, como la hizo Franco, o a través de la figura de un rey que de alguna manera convoque a la unidad nacional. Así pues que el Japón tiene en la figura del emperador una figura fundamental, figura que ocupa un lugar destacadísimo en la comprensión y en la posición de Mishima ante el mundo y que se expresa en su literatura. Situemos pues ese punto que, como veremos, tiene resonancias múltiples en la obra de Mishima. Voy a avanzar en la delimitación de un marco para situar a Mishima, señalando siete términos con los cuales quisiera transmitir la significación que ellos tienen en la construcción de eso que llamamos el Japón. Son siete términos que he meditado y que quizás sea una audacia de mi parte decir que con esos siete términos intento circunscribir una complejidad como es la de aquello que se llama el Japón. Pero intentémoslo a partir de los mismos. Los siete términos son los siguientes. Algunos son en japonés, pero todos los conocen. El primero es samurái. El segundo es kamikaze. El tercero, dudo en situarlo en esta lista, pero lo menciono por ahora, y es artes marciales. Dudo en situarlo en la lista porque me parece que al hablar del samurái es obligatorio hablar de las artes marciales. Entonces está subsumido en... Pero en la medida en que las artes marciales no son solamente japonesas y que pertenecen a una tradición oriental múltiple, la dejé. Tuve la intención, pero de colocar en esta lista, pero conozco poco al respecto, de sustituir el término de artes marciales por otro, y es el de sintoísmo, que es una de las religiones, junto al budismo, dominantes en el Japón, y de la cual el sintoísmo, Mishima se declara de alguna manera seguidor. El cuarto término que quiero mencionar es la tecnociencia, término que no es japonés, pero que ciertamente es inapelable al hablar del Japón. Si algo llega a nosotros del Japón, además del sushi, es su tecnociencia. Todos conocemos, por ejemplo, el peso y la importancia que tiene
la industria automovilística japonesa. Entiendo que, por ejemplo, y acumulemos otro término japonés, los Toyota, y ven ustedes cómo de alguna manera uno se va familiarizando con palabras del japonés, es decir, que hacen parte, no dice Toyota, Suzuki, sushi, kimono, etcétera, que son palabras que, digamos, han entrado en la lengua corriente de española, pero que son de origen japonés, sorpresivamente, si meditamos un poco sobre eso. Lo cual quiere decir que el Japón influye en nosotros mucho más de lo que creemos. Sí, pues que la tecnociencia también hace parte de eso, en donde podemos ubicar la industria automovilística, pero también muchas otras cosas. Por ejemplo, el Japón tiene varios premios Nobel de medicina, por ejemplo, y la medicina es notable en el Japón. Sí, pues que con esto señalo un cuarto término. El quinto es el kimono, que parece algo que alguien podría considerar un poco banal, pero hay que decir que el vestir no es un asunto intrascendente en la vida humana. A pesar de que el kimono ha entrado en un cierto desuso por la occidentalización, justamente aquella a la cual se opuso Mishima, el kimono aún es utilizado por hombres y mujeres, porque contrariamente a lo que algunos suponen, el kimono no es una prenda de vestir femenino. Hay kimonos masculinos y kimonos femeninos y hay todas unas reglas complejas que existen para el uso de los kimonos. Si leen, por ejemplo, la novela Después del banquete, se encontrarán con palabrejas japonesas relativas al kimono. Por ejemplo, la palabra obi, o b larga i, obi. El obi es la faja con la cual se fija el kimono. Y no es una prenda simplemente funcional, sino como lo verán en la novela, es una prenda de alta significación simbólica, motivo de una gran estética y que define muchas cosas también de la vida japonesa. Finalmente menciono dos términos más de ese listado con el cual circunscribo un marco para situar lo japonés, que son dos términos pues que ya conocemos. El uno es sushi, el sushi, que habla naturalmente de su gastronomía, pero también de muchas otras cosas, diciendo por ahora, como lo veremos cuando nos refiramos al banquete del cual hablaremos, que la comida japonesa es algo más que sushi y que tiene una enorme riqueza. Si bien el pescado hace parte constitutiva del menú diario del japonés,
al punto que, digamos, especialmente en ciertas comidas ya un poco más convencionales, es inconcebible para un japonés comer sin tener en sus platos dos tipos de pescado, uno crudo y otro cocido. Y un plato tiene como centro el pescado crudo y otro tiene como centro el pescado cocido. Menciono pues el sushi para simplemente señalar también algo que vamos a abordar de alguna manera, si no sea muy en detalle, a través de la novela que examinaremos. Y la última palabra que quiero mencionar es algo, una palabra que ustedes conocen bien, de la cual creo que espero que nos podamos ocupar de alguna manera. Me refiero al haiku. Rodrigo tiene razón. El haiku, esa forma de poesía particular que produjo el Japón o que produce el Japón y de la cual hay pasajes magníficos, sobre la cual hay pasajes magníficos en la novela. Porque el haiku no es simplemente una unión de tres versos, que lo es una poesía breve, podríamos decir, sino que el haiku tiene naturalmente la obligación de cierta estética que tiene sus exigencias y las posibilidades de hacer juicio sobre ella. Y por lo tanto, el que se aventura a hacer un haiku se coloca fácilmente en el borde del ridículo. Y veremos en ese sentido cómo Mishima, con humor y con agudeza, se burla de algunos que hacen haikus como si se tratara de un asunto que puedan improvisar de manera cualquiera. Así pues que vamos a referirnos a esos términos que espero que les permitan a ustedes ya hacerse a una idea de ese marco en el cual se inscribe la cultura japonesa, que está precedida, por lo menos a partir de un cierto momento, que está precedida por la figura del emperador. El primer término que indiqué, pues, fue el de samurái. Tengo aquí un libro de Mishima, que es un ensayo muy interesante y muy recomendable de leer, no solamente para ilustrarse acerca de qué es un samurái o de ciertos aspectos de la cultura y de las tradiciones y la historia del Japón, sino que es un texto que nos permite apreciar la pluma de Mishima, a pesar de ser un ensayo. Se llama La ética samurái en el Japón moderno.
Tal vez los que están conectados no alcancen a oír, pero tenemos vallenatos de fondo, expresión del mal gusto colombiano. Y, No, no escuchamos Juan, afortunadamente. pero me está perturbando, pues, porque está demasiado alto el volumen. Pero parece que es un señor que vende mangos, que se acostumbra a situar los sábados ahí, y quien hace del vallenato una manera de atraer clientes. Y lo logra. No se Gracias, escucha Raquel. por acá, Perdón. no se escucha el vallenato, pero se extraña. De acuerdo. Bueno, parece que es Lida. Me pareció que era Lida. Lida que Sí, es, por acá. que supongo que debe ser cercana al vallenato a pesar de que vive en México. Bueno, voy a referirme al samurái como emblema, en cierto sentido, del Japón. En primer lugar, porque el samurái ocupa un lugar preferencial en las referencias de Mishima. Es decir, Mishima no solamente escribió este libro sobre los samuráis, sino que toda su literatura está impregnada de una u otra manera por la filosofía del samurái, pero también porque Mishima hace de la filosofía samurái incluso algo que podríamos llamar una guía espiritual. Decía, por ejemplo, que los títulos de Mishima podrían estar mal traducidos. Es el caso de este libro, que lo titulan seguramente para venderlo mejor en español, La ética samurái en el Japón moderno. El título que le dio Mishima es Nagure, me olvidó cómo es la continuidad, pero habla de Nagure. El Nagure es una obra clásica sobre el samurái. Es una obra escrita por un hombre que, si he entendido bien y se puede leer en Mishima, fue un hombre notable, que es este, Yamamoto, que es un intelectual del siglo XVII. Yamamoto, y quien fijó por escrito lo que se llama una ética del samurái, una concepción del samurái, con lo cual podemos corregir la idea que el samurái no es simplemente un hombre que tira patadas y que es capaz en ese sentido de derrotar a sus enemigos con sus habilidades en las artes marciales. No, el samurái es ante todo un pensador. Y es un pensador que está regido en su pensamiento y en su vida por una ética compleja que afecta las distintas esferas de la vida. En primer lugar,
el definir la vida como una posibilidad para la acción y no para la contemplación. Es decir, que la vida es una oportunidad limitada que nos obliga a hacer construcciones que nos permitan vivirla como una forma de acción. Eso es un samurái, un hombre de acción que considera la acción como una oportunidad fundamental de la existencia. Es ciertamente algo que vale la pena destacarlo, puesto que corrige la idea que pueda existir acerca de qué es un samurái. Y hay que decir que el samurái es un hombre no solamente de acción, sino que es un hombre disciplinado. Es un hombre que de alguna manera está inscrito en códigos precisos en los cuales hay dos valores esenciales que destacan, que son el honor y la lealtad. En ese sentido, la vida de un samurái está regida hasta la muerte por valores de ese orden. Quiero decir que un samurái es un hombre que hace del honor algo tan esencial en la vida que incluso se puede convertir en el motivo del asesinato de otro porque lo considera haber violado una norma de honor inviolable o porque si él considera en un momento determinado que ha incurrido en un error fundamental, el honor lo conduce al suicidio, que fue el caso de Mishima. Mishima se suicidó cuando tenía 45 años, estando en la cumbre de la fama y siendo un hombre, digámoslo así, sano, productivo, conocido, aún rico y lleno de posibilidades para la vida, pero se suicida por una razón que pudiéramos decir que está definida en la ética del samurái, en la ética de Yamamoto. En efecto, en su combate, que es un combate literario, pero que es un combate también que se da en la vida cotidiana, en la acción de la vida cotidiana, como seguidor de las ideas de Yamamoto, convoca o asiste a una reunión del ejército japonés para dar un discurso ante el ejército japonés y aprovecha la ocasión para expresar lo fundamental de su pensamiento. 1970. Es decir, que el Japón
está americanizado, para decirlo con las palabras que se utilizan. El Japón ha llegado a perder su identidad nacional. Y que el Japón no solamente ha abandonado el kimono o ha sustituido el sushi por sándwiches, etcétera, sino que el japonés, ha perdido su identidad. Y invita al ejército japonés a restituir su lugar en relación a la cultura japonesa. Cuando estaba dando su discurso, comienza a observar que entre sus auditores todos se reían. Es decir, que los soldados, podríamos decir, están ya tan impregnados de los nuevos modelos culturales que el discurso de Mishima les resulta ridículo. Y se burlan de Mishima mientras él habla. Para Mishima, obviamente no solamente es un acto que le implica vergüenza, sino ante todo que es un acto de honor. Y entonces decide hacer el seppuku. El seppuku, que consiste en clavarse una espada sagrada japonesa que se llama katana y hacer un acto ritual que tiene sus normas. Es decir, que la espada se dirige primero de izquierda a derecha y no de cualquier manera. No se trata de revolcar los intestinos, sino que tiene su lógica particular. Y hace el seppuku ante su grupo y y después de la burla que sufre por los soldados japoneses, a continuación del cual se produce el acto ritual que implica el seppuku, es decir, que es decapitado. El seppuku no solamente es la eventración, sino también la decapitación. Y basta mirar el rostro de Liliana, en la cual veo el sentimiento casi que de horror que suscita el pensar en estos hechos, para pensar efectivamente en lo que sucede alrededor de ese acto. Acto que podríamos decir es un acto ético que alude ante todo al honor, también a la lealtad al emperador, a la lealtad a la tradición japonesa, a la lealtad a la cultura samurái. Y en ese sentido, el acto nos permite situar algo que podríamos llamar como el fantasma de Mishima. Es decir, ¿por qué está regido Mishima? Si es que, como todos los humanos, está regido por su fantasma. Y dejo una pregunta abierta que tal vez la podamos examinar en la próxima ocasión, y es si el fantasma de Mishima es un fantasma sádico o masoquista.
asunto que tiene una importancia grande para comprender este escritor notable y del cual nos ocuparemos pues el día 6 de julio nuevamente. Debo concluir aquí aún en una parte de mis notas sobre Mishima y espero que podamos avanzar sobre este escritor en la próxima ocasión, que será, repito, el primer sábado de julio, que es el 6 de julio. Les agradezco su presencia y su asistencia y los espero pues el sábado 6 de julio. Hasta pronto. Gracias, Juan Fernando. Gracias.